Silvia Blanco nació para aprender. Desde niña ha sido feliz investigando y descubriendo todo aquello que se le ponía por delante, hasta el punto de desear que el curso escolar no terminara nunca. Una curiosidad con la que aterrizó en Ponferrada a los 15 años, tras vivir la primera etapa de su vida en Tarragona. La vocación artística le ha marcado a nivel personal y profesional. Se trasladó a León para estudiar Historia del Arte y a él ha dedicado su vida. Profesora de la UNED, vive el arte intensamente. Tras cerrar su etapa como directora del Marca de Cacabelos, puso en marcha el Munic de Carracedelo, pero siempre con el mismo objetivo: que la gente pierda el miedo a visitar los museos, que entiende como espacios vivos donde se va a disfrutar y no a estar en silencio. Silvia Blanco, bienvenida. Bienvenida. Estamos en el Munic de Carracedelo. Estoy escuchando constantemente sonidos precisamente porque los museos tienen que ser centros vivos, ¿no? Y tienen que sonar y tienen que verse y tienen que sentirse. Sí, la verdad es que los espacios tienen que ser para todas las personas. Entonces, eso de concebir un museo en el que no se oiga absolutamente nada y que haya que hablar bajito, pues para mí me parece imposible. ¿Y en qué se mide el éxito de un museo? ¿En la gente que viene, en el tipo de gente que viene, en la gente que viene y repite? ¿Cuál es el parámetro que usted utiliza para medir el éxito de su trabajo, de lo que hace? Bueno, para mí las estadísticas son importantes porque hay que saber un poco todo lo que es el volumen para trabajar también en los estudios de público, pero sobre todo para mí lo más importante es que la persona cuando salga del museo, cuando salga de la puerta, realmente se lleve un trocito de ese museo. Entonces, que haya descubierto algo, simplemente con que haya descubierto una cosa que no conocía o que le haya llamado la atención o que haya una obra que le haya emocionado, para mí ya eso es la satisfacción máxima. Las estadísticas, pues están bien, claro que sí, pero no son indicativo al fin y al cabo tampoco de éxito. Leía yo un día una entrevista al director del MACBA de Barcelona y decía que a un museo no hay que ir estudiado, sino que lo bueno de un museo es que te deje pensando y que te lleves lo que has visto y con ganas de descubrir más. Y quizá esta exposición con la que se inauguraba este museo consigue eso, ¿no? Que la gente se pregunte más y ahí está el éxito. Sí, la verdad es que, por ejemplo, la figura de Darwin es un personaje muy universal en el que todos hemos oído hablar de él, pero si nos preguntaron un poquito más, pues seguramente que no sabíamos decir más de lo que es la evolución humana o que había escrito el origen de las especies. Y yo creo que las personas que vienen a visitar el museo, realmente luego cuando salen después de visitarlo, de recorrer las salas, salen con una satisfacción de saber un poquito más de ese personaje que fue tremendamente humilde y que además revolucionó, ¿no?, la ciencia en un momento. Y que sigue siendo noticia constantemente, porque sus teorías le han sobrevivido y constantemente hay personas que las cuestionan y eso hace que siga vivo y eso hace o sirve para entender por qué Darwin es una figura universal. Sí, la verdad es que es un personaje que sorprende, yo creo que a muchos, cuando indagas un poquito más, sorprende a muchos niveles. Fue un personaje que prácticamente de la nada, aunque venía de una sociedad muy acomodada, en la que podía haber estudiado lo que él quisiera, de hecho él iba para médico, pues se dedicó a observar y a ser naturalista, pero de una manera en la que no tenía ningún tipo de formación. De hecho, su padre pensaba que no se iba a dedicar a nada en la vida. Entonces, pues bueno, llegó a ser pues un primera línea, ¿no?, un personaje que seguimos hoy en el siglo XXI hablando de él. Como persona, también fue una persona muy destacable, venía de una familia, como decíamos, muy acomodada, pero él era muy familiar, le gustaba estar con su familia, con sus hijos, y también quizás en estos momentos, pues también rebuscar ahí en una sociedad victoriana en la que los padres no tenían mucha relación con sus hijos, por esa frialdad en el trato, creo que también es destacable, la parte más humana también de Darwin. Conociendo su filosofía como directora de museo, primero en el Marca, ahora en el Munic, entiendo que da un poco de rienda suelta, ¿no?, a la niña que usted fue, que usted nació en Tarragona, 15 años vivió allí, y con una forma de educación muy distinta, muy creativa, muy
muy de autoexploración, ¿no? Y quizá eso se traslada a lo que usted entiende por un museo, y por eso las puertas siempre están abiertas, sobre todo para los niños, las niñas, y esa creatividad, ¿no? Ese constante fomento de la creatividad y de la capacidad que uno tiene de niño, que va perdiendo cuando crece, tristemente. Sí, yo creo que esa curiosidad no hay que perderla nunca, y la forma de aprender jugando, como yo aprendí cuando era pequeñita, ¿no? Pues creo que es la mejor manera, que es de la manera que te quedas con las cosas y que además tienes ganas de seguir investigando, de seguir sabiendo un poquito más. Los niños pues son auténticas esponjas y sobre todo pues bueno, es darle diferentes parcelitas en las que puedan ellos explayarse en su creatividad para seguir pues desarrollando, ¿no?, esa inteligencia, que a veces de esa inteligencia emocional poco se habla, ¿no?, y que yo creo que es tan importante desarrollarla. Se dediquen en el futuro a lo que se dediquen, ¿no?, pero creo que pues esa resolución de conflicto al enfrentarse pues a lo mejor ante un boceto o ante una pieza artística, aunque sea de un niño de 10 años o de 5 años, le va a servir para su futuro. Aunque no lo pensemos. A veces los padres pensamos que de escribir o de pintar o de dibujar no van a sacar nada de provecho, y sí. Sí, la verdad es que sí, porque están desarrollando su mente, su capacidad intelectual, y sobre todo pues yo veo niños que han estado conmigo en los talleres desde hace pues años, ¿no? Veo como a la hora de resolver, ¿no?, un taller, una pieza práctica, ¿no?, pues la desarrollan con total normalidad, en la que pues lo crean como un artista crea una obra de arte, ¿no?, desde un desarrollo de una idea, pasan al boceto para luego crear ellos su pieza, y sobre todo pues también ser críticos con lo que han hecho, ¿no?, que ellos, si realmente trabajas esa faceta, ellos la llevan grabada como si dijéramos a fuego. Bueno, usted fue una niña típica, porque le encantaba ir a clase y de hecho le daba pena que le dieran vacaciones, ¿no? Sí, a mí era lo que más me gustaba, y sobre todo pues cuando llegaban las vacaciones de verano, estar tanto tiempo sin ir al colegio. Yo le dije a mi madre que quería ir a clases de repaso. Yo oí cuando iba a sexto de GB que había clases de repaso, y yo dije que me apuntaran. Y cuando me dice mi madre que no, eso es para los niños que necesitaban un poquito más de apoyo, a mí me pareció fatal. Pero bueno, tuve que conformarme con hacer los cuadernos de vacaciones en casa. Y ahí se sembró la semilla de lo que luego ha sido su evolución profesional, porque siempre ha estado vinculado al mundo del arte. Ahora mismo pues es profesora en la UNED, directora de museo, pero quienes la conocen dicen que realmente usted no tiene aficiones, su afición es el trabajo, porque realmente ama lo que hace. Sí, es lo que más me gusta, y aun cuando pues a lo mejor estás en tus días de descanso, pues no, la mente pues siempre al final te lleva, ¿no?, a seguir explorando, a seguir trabajando, y sobre todo a seguir evolucionando en favor del público, ¿no?, porque hay que estar pues muy a pie de calle, conociendo los gustos del público, que hoy en día son muy cambiantes, y bueno, es de la manera que más disfruto. Pero una cosa es ser amante de la cultura y otra cosa es ser gestor cultural, ¿no? Son parámetros distintos, hay concepciones distintas. Sí, sobre todo pues yo creo que hoy un gestor cultural
debe tener pues la mente en trabajar a través de diferentes facetas. Tienes que combinar no solamente pues como aquí en el museo, ¿no? Como en el MUNIC, tienes que trabajar a través de las exposiciones, pero tienes que articular también lo que es la educación a través de diferentes públicos, a través de los niños, ¿no? Que al final van a ser los visitantes de los museos en el futuro, pero también debemos trabajar en otras líneas, cubriendo huecos que son importantes, porque también hay demandantes pues adultos, ¿no? o ese grupo senior de personas pues más mayores que adaptando todo lo que son los contenidos disfrutan de una manera plena de todo lo que nos enseñas. Me acuerdo yo, pues por ejemplo, en Quilós, cuando salíamos del Marca a trabajar los talleres a Quilós, que era como acercar el museo a otros pueblecitos, al núcleo más rural, pues cómo disfrutaban enseñando pues, artistas como Picasso, o Braque o Juan Gris, ¿no? Que podríamos parecer, o Kandinsky, ¿no? Que podrían parecer algo totalmente abstracto para ellos, y realmente pues, te emocionaba, ¿no? Muchas veces cómo reaprendían, ¿no? Todo lo que es el concepto y al final lo enlazaban perfectamente, sin tener ninguna formación y algunos hasta sin saber ni leer ni escribir. Es que estamos hablando de un salto casi generacional. En nuestra época uno iba a la ciudad y aprovechaba para ir al museo, y ahora los niños, las generaciones de ahora, ya tienen los museos en los pueblos, y eso es lo que hemos avanzado, y estamos formando a la sociedad del futuro, y estamos también formando, digamos, al público del mañana, que va a ser muy distinto a nosotros, que bueno, cuando uno tenía inquietudes iba rascando como podía, pero es que ellos lo tienen en la puerta de casa. Claro, sí, hace por ejemplo 30 años era impensable, ¿no? Cuando querías visitar un museo te tenías que ir, ¿no? Bien o con tus padres o si no con una excursión, si no era impensable pues tener, de hecho pues aquí en El Bierzo los museos son tremendamente nuevos, de hecho pues el Museo del Bierzo creo que fue en el año 1994, con lo cual pues bueno, nuestro bagaje museístico es relativamente corto. Y ha cambiado mucho el mundo del arte. Yo no sé si hay una mirada femenina en la dirección de un museo, si programa igual un hombre que una mujer, o en el mundo del arte se supone que la mente siempre es más abierta y hay menos machismo. ¿Usted, por su experiencia, cómo lo valora? Bueno, yo en mi caso en concreto nunca he sentido esa huella del machismo y he trabajado pues perfectamente libre en cualquiera de mis ocupaciones laborales. Ahí no he tenido ningún problema, pero sí que sé que hay compañeros de profesión que sí que notan pues ese cambio de si programa un hombre o si programa una mujer. Normalmente pues en museos que son a veces más asentados, ¿no? La programación se tiende a que sea solamente de hombres. Entonces sí, yo creo que esa huella, pues a lo mejor la mujer tiene una visión un poco más abierta y no mira, yo por ejemplo en mi caso no miro que sea un hombre o una mujer, lo que miro es que realmente sea un artista que me llegue y que pueda llegar a ese público, pero sí que a lo mejor en algunas circunstancias puede haberse influenciado. O sea que el mundo del arte también tiene que renovarse y abrirse. Sí, mucho, mucho. Porque uno da por hecho que en el mundo del arte todo es moderno, pero no. No, todavía tenemos dinosaurios por ahí. Como los que están sonando de fondo. Ahora mismo. Usted llega a Ponferrada con 15 años, su familia hace las maletas y vuelve a casa, su padre era ponferradino y salen de Tarragona, de esa Cataluña del siglo XXI y dan un paso atrás en la historia y vuelven a los orígenes de su familia. ¿Y cómo era aquella Ponferrada? Bueno, pues era una Ponferrada gris, de callejuelas estrechas y muy fría, muy fría, muy fría, muy fría. Entonces, pues bueno, el cambio fue importante porque de pasar de una zona que prácticamente lo tenía todo a pasar a una zona pues más pequeña
y más conservadora y con unas costumbres también más férreas, pues bueno, yo lo noté a nivel, pues sobre todo, pues de colegio, ¿no? Simplemente de ir al colegio, pues se notaba, ¿no? Ese cambio susceptible de cómo allí aprendíamos jugando y cómo aquí el juego era cuando salías al patio. Estaba todo más delimitado, ¿no? Estaba todo más limitado, sí, muchísimo más. Sin embargo, Cambió. luego, cuando se formó y pudo elegir, volvió. Sí, no tengo duda. O sea, creo que esa concepción de lo que es la escuela de forma gris y como muy marcados todos los compases, creo que no funciona. Y sobre todo debemos unirnos un poco en todo lo que son todas las disciplinas, que se vean en conjunto, no partidas, que muchas veces pues no se contextualiza. Entonces creo que ahí en la revisión educativa, pues bueno, deberíamos, las personas que nos dedicamos al mundo del arte, tendríamos que también mucho que decir. Y en aquel momento, con 15 años, ese salto en un momento tan importante en la vida de una persona, porque los 15 años ya es un momento ahí de la premadurez, no sé si perdió la ilusión y si este año ha habido momentos en los que realmente usted ha sentido que perdía la ilusión. ¿En aquel momento? Sí. No, yo fui una persona una niña que me adapté muy bien, me chocó mucho lo que es el cambio, pero que lo afronté perfectamente, sabía lo que me gustaba y lo que no. Igual que me pasó cuando fui a la universidad, que me pareció también pues muy austera y una forma de estudiar. Yo estudié Historia del Arte y me parecía que dentro de lo que es la historia del arte tenía que ser de una forma más libre también, y fue también pues como muy férrea lo que es la educación, pero luego cuando tú puedes formar parte de eso, eliges lo que más te gusta. ¿Y este año, 2020, ha habido momentos en los que has sentido que había perdido la ilusión? Sí. ¿Que tocaba volver a empezar? Sí. Ha sido un año muy difícil, ¿eh? Ha sido un año muy complicado. Personal y profesionalmente. Sí, no, perdí la ilusión. ¿Y cómo empieza uno de cero? ¿Cómo renace uno de sus cenizas y se vuelve a ilusionar otra vez con lo mismo y además de una manera en la que al final demuestra que sí, que el cariño y el fondo estaba ahí? Pues sobre todo yo creo que fue al afrontar un proyecto completamente nuevo, un proyecto ilusionante en el que volvía a poder decidir y poner en práctica pues todo el bagaje que llevaba por atrás, y también todo el cariño del público, de la gente, ¿no? que me apoyó desde el primer momento, y entonces eso ha ido que vaya olvidándome de todo lo malo y poder ir ilusionándome con todo lo nuevo. Entonces ha sido un año muy malo en muchos sentidos, pero estamos acabando el año y está siendo el balance pues bastante positivo a pesar de todo lo anterior. Bueno, la vida lo ha equilibrado, digamos, ¿no? Poco a poco. Usted deja de ser directora del Marca e inicia esta nueva andadura con el Munic. ¿Qué le dan los museos? Pues a mí todo, porque a mí me ha gustado siempre. Yo cuando terminé Historia del Arte y me fui a asesorar a diferentes profesores que me habían dado clase, pues yo lo tenía clarísimo, que me quería dedicar a los museos, pero quería saber las diferentes opiniones, y realmente es que yo me encuentro cómoda trabajando en museo, me encuentro pues que aporto a la sociedad, ¿no? Y al final pues yo creo que es lo verdaderamente importante, ¿no? Sentirte satisfecha con lo que haces, con tu trabajo, que lo haces humildemente lo mejor que puedes o que sabes, y es eso lo que me da. Y sin embargo llega aquí y no apuesta por un proyecto rupturista, sino que apuesta por poner en valor el pasado que suponía este museo y conectar, ¿no?, lo nuevo con el fondo del museo para decirle también a la sociedad de Carracedelo que lo que tenía era importante y simplemente había que enfocarlo de otra manera. Sí, me parece importante, ¿no?, tener ese respeto, ¿no?, a esa colección que tenían aquí en el museo. Busqué, pues sobre todo con un personaje que fuera universal, y es una colección espectacular, con la que, pues bueno, creo que además con esta exposición
brilla, ¿no?, la colección permanente. Se ha incluido también alguna pieza que venía del Departamento de Zoología de la Universidad de León, con lo cual, pues bueno, se ha intentado también complementar con alguna pieza que a lo mejor nos faltaba, pero sí, siempre desde el respeto, desde la humildad, ¿no?, y creando un proyecto en el que, pues la primera que creí fui yo, y bueno, yo estoy muy contenta de que además en el ayuntamiento me hubieran apoyado con este proyecto. Y esa es la base, ¿no? Porque cuando uno dirige un museo en el que sus exposiciones las firman personajes de la historia, pues uno da por hecho que la gente, un Picasso siempre atrae, un Kandinsky que hablaba antes siempre atrae, pero claro, cuando uno presenta su proyecto museístico y dice esto es lo que os pongo y no hay detrás ninguna obra que realmente a uno le haga ir a un museo, supongo que es como un salto a una piscina, ¿no? Sí, pero siempre busco en todas las exposiciones, primero que sean didácticas, que sean accesibles a todo el mundo, para que no se encuentre la persona que no se encuentre extraña en el museo, en un lugar donde no se encuentra a gusto, pero también busco pues esa parte también emocional, ¿no?, en el que podamos ver piezas que puedan dar contenido, ¿no?, a lo que es la exposición, pero también que toque, ¿no?, ahí esa fibra sensible, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que siempre al final busco esas dos partes en las exposiciones, aunque muchas veces no quiera, siempre están presentes. ¿Y cómo se imagina el futuro del Munich? Pues bueno, no pienso en el futuro, simplemente lo que quiero es ir caminando despacio y que el tiempo lo ponga en su lugar. ¿Vamos suficiente a los museos? ¿Usted cree que hay una afluencia habitual? ¿Todos deberíamos ir una vez al año al menos a un museo? O en fin, el museo tiene que estar ahí y tiene que saber crear una necesidad para que la persona venga a él. Yo creo que sí, que es esa última parte, tiene que crear esa necesidad y sobre todo pues que tenga la persona esa necesidad de ir a conocer lo que hay, lo que ofertan ahí. Entonces creo que es una responsabilidad desde los que estamos en los museos, ¿no?, de crear esa necesidad y que no seamos estáticos, o sea, realmente que vayamos renovándonos y poco a poco vayamos superándonos, ¿no? Es como cumplir metas, ¿no?, que creo que es importante porque estamos en una sociedad que cambia constantemente, entonces necesitamos también poder ofrecer esos cambios a la sociedad en la que vivimos, porque vivimos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX, no, que todo era un poco más estático. Bueno, cambia tanto que a veces el arte aparece en una pared, ¿no?, que es lo que hace Banksy, y al final acaba en los fondos de los mejores coleccionistas, pero es un concepto de arte muy revolucionario, sí, que en el fondo claro. ya no lo es, porque ya lo hace él. Sí, no, exactamente, o sea, quiero decir que nos podemos encontrar una obra de arte pues prácticamente pues en la calle, ¿no? De hecho, pues uno de los proyectos que hice en Cacabelos pues fue ese proyecto de fachadas que tuvo tantísimo éxito y que aún hay gente que me dice, pues me encantó el proyecto ese que hiciste de las fachadas, ¿no?, porque realmente es un proyecto de arte en la calle. Entonces nos lo podemos encontrar en cualquier momento, hasta en un taller que hagamos mañana por la tarde. Sin duda. El niño que tiene creatividad ya se le ve de pequeño, ¿no? Sí, no, eso naces con él, sí que se puede ir pues perfeccionando, ¿no?, o redirigiendo, ¿no?, pero sí, ya se le ve y sobre todo, pues bueno, puede dedicarse en el futuro sí o no a ese trabajo, pero lo que está claro es que la persona que trabaja con la creatividad en un futuro le ayuda muchísimo. ¿Y a usted qué visita a museo le marcó especialmente? ¿Qué no olvida? Pues, yo recuerdo la primera vez que fui al Louvre, por ejemplo, y vi la Gioconda y me imaginaba que la Gioconda era una cosa enorme y era una cosa muy pequeñita. ¿Y a usted qué? Pues no tengo así ningún flash de ninguna visita al museo, pero porque
Cuando yo era pequeña, sobre todo pues allí en el colegio, ¿no? Nos llevaban frecuentemente a visitar museos, entonces no tengo tampoco esa concepción de cuál es algo que a mí me marcó, pero sí que tengo muchos flash en todo lo que es pues mi vida laboral de momentos en concreto, ¿no? que lo recuerdo y me salta una sonrisa. Y me imagino que tendrá un museo ideal o donde usted intenta ir siempre que puede. Pues bueno, uno de mis museos así como fetiche es el Thyssen. Siempre que puedo hago una escapadita a Madrid y ese no me lo pierdo. Después, dependiendo del tiempo que tenga, pues puedo hacer otra ruta, ¿no? Que están además en Madrid muy cerquita unos de otros, pero el Thyssen no me lo pierdo nunca. Es verdad que al museo se puede ir muchas veces y cada vez que vas lo ves de una forma diferente, ¿no? Sí. No es decir, ya he ido una vez al Thyssen y ya lo he visto. No, eso me pasa a mí ahora mismo, pues visitando a lo mejor la exposición o cuando hago una visita guiada, que descubro nuevas facetas y he estado en el montaje, que muchas veces pues dices, pues fíjate, ¿no? Pues sí. Y en un museo pues como el Thyssen o como el Museo del Prado, en el que no visitas toda la colección al completo, sino que vas visitando salas, pues imagínate. Y usted que está vinculada a la gestión cultural en el ámbito pequeño, ¿qué tal se lleva el arte y la política por su experiencia? ¿Se llevan bien? Bueno, en algunas ocasiones sí y en otras ocasiones pues no tanto. Porque evidentemente el arte es un arma muy poderosa para cambiar el mundo y también para cambiar la mente de la gente que al final entra en un museo, ¿no? Porque ya tiene una predisposición al conocimiento que ya le hace distinto, ¿no? Sí, no, la verdad es que creo que la cultura abre la mente completamente y que la cultura tiene que formar parte de nuestras vidas. O sea, eso es así. Y con respecto pues a lo que es la relación entre la política y el arte, pues creo que deberían caminar juntas para un futuro mejor. Además lo necesitamos en la época en la que vivimos y no sé, quizá valoramos más lo que tenemos ahora que no nos podemos mover, que tenemos que usar lo que tenemos más cercano. Pues quizás, pero la cultura, cuando fue todo lo que es el tema del confinamiento, fue lo que prácticamente nos salvó. Pues una película, un libro, un catálogo de una exposición, ¿no? Entonces, siempre que recurrimos en un momento determinado, ¿no? En que a lo mejor nos encontramos mal o nos encontramos asfixiados, como fue con el confinamiento, tiramos, ¿no? de esa cultura. Con lo cual yo creo que la cultura nos hace libres. Fue esa ventana, ¿no? que nos abre hacia el exterior y que en el momento en que no estamos tan oprimidos deberíamos utilizarla. ¿Le echa mucho de menos sus gatos cuando no está en casa? Sí, mucho. Es una manera de escape también. Sí, porque a mí personalmente me llama la atención que una persona que ha sabido abrir los museos, sobre todo a los niños, que en muchas ocasiones tienen que crecer con el no toques, ¿no? Y entrar en un museo que da un poco de miedo, decir, madre mía, un grupo de niños en un museo, y verla usted tan tranquila cuando ve a los niños sueltos por aquí, rodeados de figuras. Me llama la atención que no tenga hijos, por ejemplo, ya. Pero tiene gatos. Sí. Los niños tienen que formar parte de los espacios, se tienen que sentir cómodos y cuando salen del museo tienen que salir emocionados, ¿no? Porque al final pues son espacios como puede ser una biblioteca o puede ser cualquier espacio de cultura, ¿no? O un teatro, que parece que está como más reaprendido, de que eso es una cosa, es algo habitual, pero los museos, como hemos estado acostumbrados a que sean grises y que fueran cajas de almacenes, pues cuando a veces entramos pues nos sentimos incómodos o quizás nos hacen sentir incómodos. Pues ojalá esta charla sirva por lo menos para alguien que nos esté viendo, pierda el miedo y se atreva, ¿no?, a cruzar la puerta del Munich y venga a conocer lo que es el museo y se sienta como en casa, ¿no?, que es el objetivo. Es el objetivo, sí. La idea es que se encuentren con piezas que le puedan decir algo, que les pueda emocionar, que sinceramente pues, puedan sentirse especiales dentro de estos espacios y sí, al fin y al cabo es su casa, ¿no? Al fin y al cabo volvemos donde nos tratan bien.
Y eso tiene que ser el Múnich. Pues larga vida al museo, muchas gracias. Nada, a vosotros.